Bueno, mi hermana, toda rabá, toda rabá. Bueno, yo diría que sí, se trata de asuntos espirituales, pero son asuntos espirituales representados en elementos físicos, en elementos físicos. No son cosas imaginarias o que por ser espirituales están por allá en otro planeta. Cuando él habla, les he dado todo árbol que da semilla, está hablando de los árboles físicos y está hablando de las semillas físicas y está diciéndonos que eso es para alimento, que tiene su sentido espiritual, lo que él está diciendo ahí, sí, claro que sí, tiene su sentido espiritual. No es algo que es exclusivamente espiritual, es algo físico y es algo espiritual, es ambas cosas. Bueno, entonces, tomémonos un descansito hasta las 5:30, por favor. Me disculpan. Y a las 5:30 pues regresamos y les menciono unas cuantas escrituras como para darle ya como un asomo de respuesta a la pregunta que había hecho la hermana Esmeralda. Me habría gustado mucho que hubiéramos discutido los otros dos puntos porque vienen aportes muy interesantes. Hay aclaraciones de unas cosas y hay planteamientos de otras que no tenemos los elementos con los cuales dar unas definiciones así como muy definidas y queda pues abiertas las opciones, pero bueno, porque pues sí, nos demoraríamos otros 2 o 3 Shabbat para responder las otras dos preguntas, sería interesantísimo, muy bueno, y finalmente poder llegar como a esa probabilidad de respuesta a la que nos podemos acercar con la hermana Esmeralda en la pregunta que ella hizo. Más bien tratamos de dar los elementos que responden o que plantean unas posibilidades de respuesta y pues las preguntas que hemos hecho, si quieren en otro momento pues las continuaríamos hablando de todas maneras. Mirar un poquito más allá los elementos bíblicos y llegar al punto que estamos tratando de llegar, que sí, la Torah es el árbol de vida, eso lo dice la Escritura, pero esa Torah, ¿qué es? Esa Torah es la palabra del Eterno, la voluntad del Eterno, la obra, el plan, el mensaje, la buena nueva del reino de Dios. ¿Y quién trae esa palabra? ¿Quién trae ese mensaje? ¿Dónde está contenido toda esa información? Esa mesorá, ese dabar, está contenido en el Rúa, en el Rúa. Y eso es lo que después se encarna en Yeshua. Y cuando la Biblia habla de árboles, nosotros, Yeshua es un árbol, el pueblo de Israel es un árbol, los gentiles son otros árboles, otro tipo de árboles, los justos son otro tipo de árboles, entonces se hace comparaciones con árboles y pues sabemos que somos imagen y semejanza de Eloa, donde entonces en ese sentido o de esa forma el árbol principal y que reúne todas las características que le ha dado a los distintos árboles es el Padre y la principal imagen, la principal elemento visible terrenal de ese árbol de vida es Yeshua y pues ese árbol también representa el Ruach Kodesh, que es el elemento a través del cual el Padre obra en la creación y hace el proceso de salvación y que está plenamente en Yeshua y poquitos en cada uno de los seres humanos. Entonces, vamos a Génesis 1, versículo 2. Y este no es en el orden del tiempo desde la eternidad hasta llegar a la creación física y a la creación de la tierra, el primer momento donde se nombran las dos personas, donde se nombran los dos personajes que son representados por árboles. Pero sí es el primer momento donde los vemos frente a frente
o de alguna manera el uno involucrado en las acciones del otro, cuando la tierra entra en un desorden, la tierra entra en un caos, en una inutilidad, que no fue creada así, como nos dice Isaías 45. Dice, la tierra fue creada para ser habitada, no fue creada en tohu y babojo. Y aquí la tierra se volvió tohu y babojo, y se llenó de agua toda, una masa de agua. Entonces eso nos está dando a entender un diluvio, nos está indicando un diluvio, o de alguna forma un desorden, de manera que las aguas se desbordaron y lo seco se sumergió y quedó toda la tierra hecha una bola de agua, no necesariamente a base de lluvias o a base de, pudo haber sido a base de otros elementos cósmicos. Y la tierra se volvió, la palabra estaba, también puede ser traducida como llegó a ser o llegó a estar, desordenada y vacía, tohu y babohu, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Entonces, la superficie del abismo, sabemos que este abismo son las profundidades de la tierra, desde donde emerge lo seco. Esas profundidades del abismo hoy en día las tenemos llenas de agua, y es lo que hacia la llenura de esas profundidades por el agua conforma los mares. Entonces tenemos los mares. En ese momento estaba toda la tierra hecha una bola de agua y oscura. Sabemos que en la oscuridad, en la negrura, en la tiniebla, no prospera la vida, no se sostiene la vida, todo muere. Entonces, tras de que estaba tohu babohu, desordenada y vacía, no tenía condiciones para que se sostuviera la vida, porque era pura agua, no había tierra y además estaba todo oscuro. Eso debió haber sido un helaje completo. Y también en esas temperaturas hay muchas vidas que no subsisten. ¿Y dónde estaban las tinieblas? ¿Quién es las tinieblas? Pues las tinieblas es la otra personalidad. ¿Y dónde estaban? Dice, sobre la superficie del abismo. O sea, sobre esa masa de agua, ahí estaba esa personalidad que es representada por las tinieblas. Ahí está esa masa de agua y está sobre la superficie del abismo, están las tinieblas. Y el Rúa Elohim se mueve sobre la faz de las aguas. También está el Rúa Elohim. Entonces aquí tenemos las dos semillas. Tenemos la semilla de Eloa, su Rúa, y tenemos la semilla del maligno, también su tiniebla, su espíritu de tiniebla, y están ahí sobre el abismo y sobre la superficie de las aguas. En otra versión que le escuché hace poquito a un rabino, él decía, navegaba, no, otros decían aleteaba. Bueno, ese aleteaba tiene sentido porque se relaciona con el Rúa que descendió en forma de paloma en Yeshua. Y otro rabino decía, y el espíritu, el Rúa de Eloa, navegaba, flotaba sobre la faz de las aguas. Entonces ahí tenemos un momento donde se encuentran estas dos personalidades cuando el Eterno va a recrear la tierra, la va a restablecer, la va a recuperar. Y entonces Yeshua, el Eterno, el espíritu de Eloa, empieza a hablar, porque Eloa habla a través de su espíritu. A través de su espíritu da las órdenes y en su espíritu está el poder para ejecutarlas, para llevarlas a cabo. Ese es el Dabar Elohim, ese es el verbo de Eloa. Y entonces dijo, haya luz y hubo luz. Entonces se pone el primer elemento necesario para sustentar la vida y la primera manifestación de esta semilla de vida. ¿Cuál es la primera manifestación de esta semilla de vida? Luz. Luz. Es la luz del Abacados a través de su Rúa, a través de su espíritu. Luz. Y le quita el poder a las tinieblas. Si vamos a representar esto con árboles, aquí tenemos un momento cuando ambos árboles están sobre la superficie de la tierra. El uno está sobre la superficie del abismo y el otro está navegando o flotando
sobre la superficie del agua. Ahí está. Y entonces el de tinieblas queda vencido, porque la semilla de vida arranca a hacer esa recreación, esa restauración de la tierra, y lo primero que pone es luz, para que haya vida. Y le pone un límite a la tiniebla. Le dice, ya usted no va a hacer oscuridad siempre, todo el tiempo. Le voy a dar una opción, porque como este mundo todavía va a seguir de alguna forma sus directrices, entonces que se manifieste solamente 12 horas. Y yo me voy a manifestar 12 horas. Son decisiones de Dios. ¿Y cómo trae el Señor a operar esas decisiones? Con su rúa, con su espíritu. Aquí el espíritu es el que está hablando y actuando, porque tiene el poder de manifestar los temas de Dios, los propósitos de Dios y de ejecutarlos, de llevarlos a cabo. Y entonces dice, y separó Eloa la luz de las tinieblas. Inmediatamente hizo una separación. Hasta ese momento estaba la luz ahí, pero no se había manifestado, estaba flotando, estaba navegando. Y cuando la luz se manifiesta, inmediatamente se para. Y dice, de aquí para allá, 12 horas, usted funciona después de mí. Y primero funciono yo. Yo funciono las horas del día y después de que transcurra el día, usted tiene 12 horas. Aproximadamente, 12 y 12. Y llamó Eloa a la luz día y a las tinieblas llamó Laila, o a la luz la llamó Yom. Y anocheció y amaneció. Entonces usted que va a tener 12 horas, las va a tener después de mí, y entonces ya después de que yo hice la luz y le puse nombre y separé las tinieblas de la luz y también le puse nombre, entonces terminó el trabajo que Eloa hizo durante el día, su rúa, y le dijo, bueno, ahora va a hacer usted su trabajo otras 12 horas, y entonces anochece y amanece y termina el día Ejad. No es el día 1, es el día Ejad. El día Ejad. ¿Qué es eso de día Ejad y no el día 1? El día Ejad quiere decir el modelo para seguir midiendo los días. Entonces así se iban a seguir midiendo los días. Transcurrían 12 horas de luz, la prioridad es de la luz, y luego de que la luz hace su trabajo, entonces se le cede el espacio a la oscuridad. Al terminar el día, anochece y luego amanece, hace su parte o hace su obra la oscuridad, y entonces después de que se transcurren las horas de luz y se hace el trabajo, que el Señor hace su trabajo es en las horas de luz, entonces termina las 12 horas de luz y ya le da el espacio a continuación a la oscuridad. Y entonces nos dice que anochece y amanece, o que es la tarde y la mañana, y luego que transcurre ese espacio de la oscuridad, se completó el siguiente día. Porque todos los días, el día 2, el día 3, el día 4, están de acuerdo con el día Ejad, que es el día modelo. El día modelo para medir los días, para medir el tiempo. Y entonces, de acuerdo con el día modelo o el día Ejad, entonces empiezan el día segundo, ahí sí es el día 2, el otro no se llama día primero, en la escritura no se le dice así, se le dice día Ejad, y quiere decir más que día 1, el día modelo con el cual se miden los otros días. Y entonces ya viene el día segundo, el día tercero, el día cuarto, y todos transcurren así. El Eterno no vuelve a mencionar la palabra noche, solamente la menciona el primer día para indicarla, para identificarla, pero no la vuelve a nombrar en los demás días de la creación. Dice, es atardecer o es la terminación del periodo de la luz y transcurre hasta el nuevo regreso del periodo de la luz, y entonces ahí se terminó el día tercero, el día quinto, el día lo que sea, y sigue el día tal.
y ahí sí los días van ya nombrados por orden. Día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, incluso hasta el día séptimo. El día séptimo no empezó cuando atardeció el sexto día. Atardeció el sexto día, que el Señor hizo los animales, hizo al ser humano y les dio las instrucciones, y luego de que hizo toda su obra en la parte luminosa, entonces ya Él suspende su labor y le da el turno a lo que debe venir luego, que es la oscuridad, la noche, y dice, atardeció y amaneció, y terminó el día sexto y va a empezar el día séptimo. Va a empezar el día séptimo, y el día séptimo empieza y no tiene fin. No tiene atardecer y amanecer, no anochece, no tiene noche. No tiene noche. Tiene principio cuando termina la noche del día sexto. Empieza el día séptimo. Cuando ya viene el nuevo amanecer después del día sexto. Empieza el día séptimo y no tiene fin. No tiene fin. Entonces aquí tenemos ese primer encuentro en cuanto a la tierra, porque ese encuentro entre el día y la noche ya se había dado hacía miles, tal vez millones de años, entre esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Eso ya se había dado. Pero aquí, cuando se está haciendo la recreación de la tierra, es donde tenemos el inicio de esta narración, y de ahí en adelante sigue el Señor estableciendo un contraste y un límite de tiempo. El Señor es el que lo impone y dice, yo voy a trabajar en el día, yo voy a alumbrar, y usted opere en la oscuridad, usted opere en la noche. Y no voy a nombrar la palabra noche. Dice atardeció y amaneció, no dice noche. Hubo la noche y terminó ese día tal y sigue el día cual. No, no dice eso. Únicamente otra vez vuelve a mencionar la palabra noche. La menciona en el cuarto día, cuando hace el sol, la luna y las estrellas, y que ya pone luces dentro del mismo tiempo de las tinieblas. Entonces el Señor no solamente pone su tiempo para la luz y le da su tiempo a las tinieblas, sino que el Señor también irrumpe en el tiempo que le ha asignado a las tinieblas, y dentro del tiempo que le asigna a las tinieblas también mete luz y pone la luna. Y en el tiempo que le ha dado a su luz pone más luz y pone el sol. Entonces al tiempo de él, que es el tiempo de la luz, le pone más luz, y al tiempo de la oscuridad, que es el tiempo de la noche, le mete luz con la luna y con las estrellas. Y ahí está ese enfrentamiento entre los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Ahí está, ahí lo tenemos. Y si queremos ir a ese enfrentamiento más antiguamente, entonces nos vamos a Ezequiel 28 o a Isaías 14, donde está el ángel que se reveló, el arcángel que se reveló. Y dice, eras luz hasta que se halló en ti maldad, y caíste, oh lucero de la mañana. Era lucero, él se llamaba lucero. Y por entrar en envidia con la luz y querer quitarle el puesto al árbol de la luz, él se convirtió en el árbol de la oscuridad y el árbol de la muerte. Bueno, ahí tenemos un momento. El otro momento de ahí en adelante es cuando está el paraíso. Entonces, sobre la tierra. Entonces tenemos en el capítulo 1, en el versículo 29, y dice, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces esto es literal, es material, es algo real, concreto, y también es algo espiritual. Y dice, y todo animal de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra que tiene vida, todas las plantas verdes le serán para su alimento. Y fue así. Entonces todos los animales eran vegetarianos. Todos comían vegetales, no se comían los unos a los otros. Así creó el Señor, así restableció el Señor la tierra en esa primera semana de la recreación, del restablecimiento, de la restauración
de la reposición de la tierra. Y el Señor hizo todo en la tierra, dice que todo en la tierra estaba así, en esa condición, pacífico, apacible, todos herbívoros, todos vegetarianos, animales y seres humanos, y todo estaba bien. Y dice en el capítulo 2, versículo ¿qué? Versículo 19. El Eterno, Eloa, formó de la tierra todos los animales del campo, todas las aves de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo había de llamarlos, y todo lo que Adán nombró a cada uno de las almas vivientes, así dice en hebreo, cada una de las, o al traducirlo del hebreo, así es como se expresaría, cada una de las almas vivientes, o de los seres animados, o de las ánimas, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las animales de la tierra, a las aves de los cielos y todo el ganado del campo, pero para Adán no se encontró. Hay otra traducción aquí muy especial. Para Adán no se encontró el ser que encajaba con él. Para Adán no se encontró el ser que encajaba con él. Esto también se lo escuché a un rabino haciendo unos correctivos de la forma de entender ciertas palabras hebreas de algunos textos, y él decía que ahí la palabra debería ser no ayuda idónea, sino el ser que encaja perfectamente con el otro. Entonces esto tiene más sentido para nosotros. Un par de seres que sí encajan el uno con el otro, cuando él ya había visto toda la otra creación, donde todos los seres tenían su encaje, el que encajaba el uno con el otro, y Adán no encontró ese ser que era apropiado con el cual él encajaba. Y en el versículo 8 dice, y el Eterno Eloa plantó un huerto en Edén al oriente. Entonces parece ser que estas condiciones estaban en toda la tierra, según dicen algunos, según dicen otros, estas condiciones estaban solamente en el Edén, solamente en un huerto aparte de toda la tierra que el Señor plantó, pero sí puede ser que en toda la tierra había día y noche, no era solamente en el huerto del Edén, en toda la tierra había día y noche, en toda la tierra había sol en el día, y en la noche irrumpía la luz por medio de la luna y de las estrellas. No se le dejó el dominio plenamente a la oscuridad, ni aún en el tiempo que se le otorgó para que ella operara. Y parece ser que, habiendo esa condición en la tierra, el Señor aparte hizo un lugar mucho más especial, hizo un lugar exclusivo, un lugar cercado. Entonces, cuando los estudiosos nos dicen que ese lugar tenía luz y que afuera había tinieblas, no lo podemos entender literal, o sea, como que físicamente, como que solo en ese lugar alumbraba la luna, el sol, las estrellas, y el resto de la tierra estaba al oscuro, porque el Señor le daba esas condiciones especiales solo al pedacito que había construido, al huerto, al área donde él había plantado para poner allí al ser humano. Parece que eran las condiciones de toda la tierra, día y noche, sol y luna y estrellas, lluvia y animales, vegetales, agua, todo esto disponible, pero en medio de ese mundo plantó un lugar aparte. Entonces, cuando nos dicen que en ese lugar había luz y afuera había tinieblas, ¿qué nos están queriendo decir? No es que en el resto de la tierra no alumbraba el sol, ni alumbraba la luna, o que en el resto de la tierra no había día y noche. Nos están diciendo que en ese lugar exclusivo, en ese cerco, en ese jardín, en ese Gan Edén que el Eterno plantó, solamente ahí quiso él habitar. Solamente en esa área quiso él hacerse presente.
Y otra vez, ¿cómo se hace presente el Padre ahí? ¿Se hace presente Él en persona? ¿Directamente? No. Es muy probable que Él se haga presente a través de un ángel, como se hizo presente con Moshe, que dice, el Eterno se me apareció, y después dice, es que vi al ángel del Eterno. Es posible que sea a través de un ángel, porque también hay otras escrituras que nos dicen que a Dios nadie le ha visto jamás y nadie lo ha escuchado jamás. Entonces puede ser literal y puede ser también alegórico, en el sentido de que nos ha hablado, pero no lo atendemos ni lo entendemos, y que se ha manifestado y no lo queremos ver. Entonces, a eso se refiere cuando nos dicen que solamente en ese lugar había luz y alrededor era todo tinieblas. Se refiere a que solamente en ese lugar Dios quería habitar. Y en el resto de la tierra no. Algunos dicen que ese lugar no era un huerto, un jardín construido de esta, digamos, hechura física. Dicen que era traído del mismo cielo y puesto en la tierra. Bueno, esas son otras probabilidades, otras búsquedas de darle una explicación a este. Otra vez el contraste. El Señor está diciendo, esta área me la reservo para habitar con el ser humano, como lo hizo con el pueblo de Israel. Me reservo esta área para habitar con este pueblo y me reservo esta área para edificar mi casa en medio de este pueblo. ¿Cuál era la casa de Eloa en ese lugar? Ese árbol que lo representaba. Era como el elemento más representativo de Eloa en cuanto a elementos vegetales, en cuanto a elementos físicos. Y entonces dice, y el Eterno hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Entonces aquí nos están diciendo que ese árbol de la vida está en medio del huerto. Muy bien, todo esto va acompasado con esa explicación tan maravillosa que nos trajo el hermano Juan Pablo el Shabbat pasado y que nos ha dado mucho de qué hablar, muchas consideraciones que hacer, nos ha enriquecido yéndonos a otros aspectos del conocimiento, del entendimiento, y pues estamos aquí todavía intentando apuntar a una posibilidad de respuesta de una pregunta muy interesante. Entonces sabemos que ese árbol estaba en la mitad, entonces es algo físico, es algo real, es algo concreto. Hay un Edén, un jardín, en ese jardín habita Dios, y como ahí es donde habita Dios y no habita en ningún otro lado, entonces todo lo que esté fuera de ese lugar se llama tiniebla. No quiere decir que es que en el resto de ese lugar la tierra no tenga sol y luna y estrellas, sino que no tiene a Dios habitando en toda la tierra. Entonces ese es el único lugar de luz en toda la tierra. Es el único lugar donde habita el árbol de la vida, donde habita el Eterno. Y habita y tiene un árbol que lo representa, además. Y dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. También el árbol de la, también, a ver, volvamos a leer. El Eterno hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces aquí el otro árbol no nos dice dónde está. No nos dice si también está ahí en el medio junto con el árbol de la vida. Del árbol de la vida es bien específico. Nos dice, el árbol de la vida está en medio del huerto. Y dice, el Eterno hizo nacer todos los árboles, también el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. O sea que el árbol del bien y del mal también subsiste por la voluntad del Eterno. Si no fuera voluntad del Eterno, ese ser que es su opositor, el árbol de la muerte, no existiría. No existiría. Y aquí, así como hay un árbol que representa la semilla del espíritu y la semilla de la vida, hay también un árbol que representa al bien y mal. Pero más allá de ese árbol, ¿quién es el bien y mal? ¿El bien y mal es ese árbol? No. El bien y mal es esa personalidad, ese ser, que es la semilla
de la muerte. El antimesías. Que es la semilla de la muerte, es el antimachía. Y más que antimachía es antieloa. Antieloa. Porque el antimachía, ¿qué es? Antieloa. Porque nosotros a veces entendemos el antimachía es como el que va en contra de Eloa, sí, perdón, como el que va en contra de Yeshua, sí, va en contra de Yeshua, pero ¿qué es ir en contra de Yeshua? ¿Yeshua qué es? La representación de Eloa. Entonces este sería la representación de todo lo que es contra Eloa. Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel habla y tiene muchos planteamientos y muchas exposiciones del antisemitismo. Pero el antisemitismo, ¿qué es? Más allá, yendo al corazón del corazón, el antisemitismo es el rechazo de las obras de Eloa, más que rechazar a un pueblo por sí mismo o porque es determinado pueblo. Es porque ese pueblo es un testimonio de Eloa y hay que barrer todo lo que tenga que ver con Eloa. Y deberían ir hasta allá, pero se quedan ahí a un paso de dar el último que nos lleva al núcleo de las cosas, al núcleo. ¿Y quién mueve todo esto? Pues lo mueve el árbol de bien y mal, el árbol de la muerte. Entonces, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del bien y mal. Entonces dice que el árbol del bien y mal también existe, también el Eterno permite que haya crecido, el Eterno le dio la oportunidad, pero no nos dice dónde está. Nos dice que el árbol de la vida está en el medio, en el medio. Entonces, el árbol bien y mal, ¿dónde está? A los lados, muy lejos, ahí cerquita, está junto con el de la vida. No nos dice, no nos dice. Entonces de ahí viene todas las análisis que hacen los estudiosos y nos dicen, no, es que como afuera es la oscuridad, él está afuera, está alrededor y no tiene manera de acceder a ese jardín donde habita Dios con su pueblo, o que es en este caso Adán y Eva. Y salía de Edén un río o del jardín para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Bueno, entonces aquí tenemos esta situación. Después llegamos al capítulo 3. Y entonces ya el Señor establece ahí al hombre, después le da su obra creada, su creación, que sí encaja perfectamente con él, y ella encaja perfectamente, él encaja perfectamente con ella encaja perfectamente con él, y entonces la ayuda que sí encaja el uno con el otro, y sí, así es como lo tradujo un rabino hace poquito. Y entonces ya les explica que de ese árbol no pueden comer, que coman de todos los árboles y que no vayan a comer del árbol bien y mal. Pero no nos dice dónde está el árbol bien y mal. Dice, tomó pues, en el versículo 15, tomó pues Eloa al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Parece que el hombre no estaba dentro del huerto, parece que estaba afuera. Cuando creó toda la tierra, creó al hombre, luego crea el huerto y le dice, mire, he creado este huerto donde yo voy a habitar y ese va a ser el lugar donde vamos a vivir juntos, usted con su ayuda idónea, con su ayuda con su pareja, con la que ambos encajan el uno con el otro, y yo voy a estar con ustedes, y los coloca en el huerto. Otros dicen que no, que es una acepción que está ahí aparte, pero que de una vez cuando los hizo, los colocó dentro del huerto, y que entonces aquí nos están colocando, nos están hablando de algo que ya había ocurrido cuando antes de crear al hombre, que se había creado el huerto y al hombre se creó ahí en el huerto y se puso en el huerto. Tomó pues el Eterno Eloa al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y le mandó Eloa al hombre, diciendo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres con toda seguridad vas a morir.
Pero no nos dice tampoco, aquí este versículo tampoco nos dice dónde está el árbol. Dice que tomó al hombre y lo metió en el huerto. Entonces eso también le da como la pauta a muchos estudiosos para decir que el árbol bien y mal estaba afuera, que afuera era donde estaban las tinieblas, y que el Eterno construye el Edén, pone en el centro del Edén el árbol de la vida, del espíritu y la vida, y trae al hombre y lo mete al huerto del Edén, y donde está el árbol de la vida, y le dice y advierte que no vaya a comer del árbol del bien y del mal. Pero nada en la escritura nos dice dónde está ubicado ese árbol. Entonces de ahí es donde pues muchos estudiosos sacan todas estas deducciones, y probablemente el árbol estaba afuera, el hombre lo conoció, el Señor le mostró todas las plantas que hizo y creó un jardín, puso en ese jardín en la mitad el árbol de la vida y trajo al hombre y lo metió en ese jardín. Y le dijo, coma de todo lo que hay acá, pero no vaya a comer de lo que hay afuera. O ese árbol estaría ahí también. Bueno, entonces ahí es donde los estudiosos empiezan a hacer cuestionamientos de si estaba dentro o estaba afuera, porque no hay digamos, expresiones precisas del texto de donde podamos concluir de una manera definitiva, diríamos hasta absoluta, que los dos árboles estaban juntos en la mitad del huerto. No, del único árbol que nos dicen con precisión su ubicación es el árbol de la vida, y nos dicen que al hombre lo traen y lo meten en ese jardín, en ese Edén. Y el árbol bien y mal también se produjo, también el hombre lo conoce, sabe cuál es, sabe dónde está, el hombre es el que sabe dónde está, y se le da la indicación, Dios también sabe dónde está, y se le da la indicación que no vaya a comer de ese. Pero no nos dice si está al medio también, si está en otra parte del Edén, si está por fuera del Edén, si estaba por fuera del Edén cuando el Eterno creó a Adán y Eva y ellos lo conocieron, lo vieron, y después vienen al jardín del Edén. En el centro hay un árbol especial que es diferente a todos y les dice, aquí están todos estos árboles, pero el árbol de bien y mal no lo vayan a tocar. Y sabemos que el árbol de bien y mal no se dice que esté en el centro. Entonces, cuando la gente dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el centro del paraíso, están diciendo cosas que la Biblia no dice. Y cosas que de lo que la Biblia dice no se pueden deducir. De lo que la Biblia dice no se puede deducir eso. No se puede deducir que ese árbol estaba en el centro, no se puede deducir que estaba afuera de una manera definitiva, o que el uno estaba en el centro y este otro estaba en otra parte del paraíso. No lo dice, no lo dice. Entonces, ahí es muy válido todo lo que nos explicó Juan, que hubo un engaño queriéndole hacer creer a la mujer que el árbol que estaba en el centro era el árbol de bien y mal, y que ese era el árbol que no podían comer, pero que él les traía el árbol que sí podían comer. Y a lo mejor lo plantó ahí al lado del árbol del bien y del mal, perdón, al lado del árbol de la vida, y los enredó de manera que no cogieran del árbol de la vida, sino que cogieran del árbol bien y mal. Entonces, no tenemos acá manera de precisar. Estaba adentro, estaba afuera, estaban juntos, tal vez eran árboles muy parecidos, porque ¿de dónde sacamos algo así? Que tal vez eran árboles casi idénticos. Porque el mayor engaño que se puede hacer es cuando usted hace una copia exacta del original. Cuando usted hace una copia exacta del original, usted tiene la mejor garantía de engañar. Cuando usted hace una copia que cualquiera identifica que es falsa, eso no sirve para nada, porque no va a engañar a nadie, va a engañar pero a alguien muy, muy, muy desinformado. Pero entre más exacta sea la copia que usted haga, mayor va a ser el engaño. Ese es el éxito del engaño, que la copia sea exacta a nuestra percepción, a nuestra apreciación. Entonces es probable
que había un árbol ahí que hasta cubría el árbol de la vida. De un momento a otro apareció y el que estaba ahí era idéntico a lo que era el árbol de la vida y realmente no era el árbol de la vida, era el árbol de bien y mal. Esa es la táctica del engaño. Y Java fue engañada. Y nos dicen que Adán no fue engañado. Adán sabía el truco. Adán entendió la treta. Y sin embargo, le siguió la corriente a Eva en vez de ayudarla, en vez de aclararle y no seguirle la idea y tal vez tratar de convencerla. Él evitó la vía del mayor esfuerzo y siguió por la vía del facilismo, del menor esfuerzo. Entonces son muchas las cosas que podemos hablar. El Eterno nos dice que el árbol de la muerte se disfraza como mensajero de luz y se hace a nuestras percepciones, a nuestra vista, a nuestro entendimiento, como mensajero de vida, como árbol de vida, como árbol de luz. Él no se va a mostrar de una vez como árbol de muerte. Entonces, ¿a quién va a engañar? Hay que mostrarse como lo contrario de lo que es y mostrarse tan auténtico aparentemente que pueda engañar, que pueda ser engañador. Bueno, entonces ahí nos quedamos porque no logramos definir esto así de una forma tajante, absoluta, decir sí, el árbol de la vida estaba ahí en el medio también, con el árbol de bien y mal, o el árbol de bien y mal en un momento dado entró y se hizo visible, o el árbol de bien y mal estaba afuera, pero en un momento dado lo vieron dentro, o estaban ellos caminando, paseándose por los alrededores, por los cercos, y a través de los cercos fue que el árbol bien y mal vino y los engañó, los confundió, y entonces tomaron de su fruto en vez de ir a tomar del fruto del árbol que estaba en el centro, que en ningún momento se los habían prohibido, en ningún momento les dijeron no los toquen, no lo coman, pero del otro árbol sí resultaron con el mensaje de que no lo debían ni tocar y mucho menos lo debían comer y todo esto. Entonces viene todo ese engaño. Y son árboles literales, porque ocurren todas estas cosas en concreto, en realidades físicas, para llevar a efectos y a decisiones que tienen que ver con aspectos espirituales. Ahí ellos estaban decidiendo entre el Ruach Kodesh o el Ruach de muerte, el espíritu de muerte. Bueno, nosotros también tenemos en Job, no tengo la escritura aquí en este momento, que está Eloa en su trono de gracia en los cielos. Este es el paraíso en este momento, ese es el jardín del Edén, ese es su habitación, este es su templo donde él habita, está su trono, y dice que vienen los ángeles y los llama los hijos de Dios, y los hijos de Dios vienen, se presentan ante Eloa, y con ellos también viene el acusador, junto con los hijos de Dios. Y entonces viene a hacerle planteamientos. ¿Y qué están haciendo los hijos de Dios? O sea, los malajim. Están recorriendo la tierra, están mirando qué está pasando, qué hace cada persona, qué hacen los gobernantes, qué hacen los subalternos, qué hace todo el mundo. Y dice que los ángeles suben y bajan todos los días delante de la presencia del Eterno y llevan el informe de los hijos de Eloa, delante del trono del Padre. Y entonces esto también está haciendo el enemigo. Y entonces le dice, ¿usted dónde estaba? ¿Qué anda haciendo? Y dice, no, recorriendo la tierra. Pero él no anda recorriendo la tierra para mirar a la gente buena e irle a informar al Eterno, mire, estos están haciendo bien, bendígalos, ayúdelos, estos están haciendo mal, ayúdelos a que salgan del mal. No, él está recorriendo la tierra para hacer todo lo contrario de lo que están haciendo los ángeles. Los ángeles de Eloa, para bien, de los ángeles verdaderamente de luz, están haciendo lo primero que dijimos, llevando el informe para que el Señor tenga en cuenta todas estas bendiciones, y de los que andan mal, para que el Señor mande las ayudas para que ellos se corrijan, pero el otro anda viendo a ver cómo acaba con todo. Y no es que sea anticristianismo, antisemitismo, antimujeres, antiniños, anti no sé qué.
es anti todo lo que sea vida y todo lo que sea manifestación de Loa. Entonces hay que ir más allá. Entonces aquí tenemos el árbol de la vida en su jardín majestuoso, en su trono universal, de alguna intervención que ella quería hacer. Y tenemos el árbol bien y mal, viene y se hace presente en este lugar. Santo, lleno de Kadoshim, lleno de los Malachim, en el reino mismo de Loa, ante el trono mismo de Loa, él entra y empieza a hablar con respecto a un justo. Y le dice, mire, usted se ha mirado fulanito de tal, él es muy justo, él es un sadik, pero él lo hace porque no tiene la motivación correcta, porque a él le interesa toda la protección que usted le da y por eso pues le sirve. Si usted le quita la protección que le da, hasta ahí va a llegar el hombre. Entonces aquí tenemos el acusador, el acusador. Por eso nosotros como Kohanim no podemos estar haciendo ese tipo de cosas con otros grupos que también le quieren servir al Señor. Sí identificamos, debemos reconocer a la luz de la palabra qué no está bien, qué no debemos hacer, qué no debemos imitar, qué no debemos seguir, qué sí debemos seguir, qué debemos imitar por el juicio que dé la palabra, pero no podemos entrar a hacer conjeturas, evaluaciones, acusaciones y condenaciones por las cosas. Del pueblo de Israel, por ejemplo, nosotros podemos denunciar, y los mismos rabinos lo hacen, los profetas siempre lo hicieron, cosas muy mal hechas de los hijos de Loa, qué pesar, lamentable. De los cristianos también, muchas cosas muy lamentables, pero eso sirve como un ejemplo, como una enseñanza de el desvío en cuanto al llamamiento de Loa y a la obediencia a su palabra, para que nos enfoquemos más en esa palabra y andemos en lo más posible, lo más correctamente que alcancemos, y clamando por ese Rúa que nos ayude para que esa corrección no sea justicia propia, sino que sea en el espíritu. Bueno, y entonces tenemos a Yeshua, tenemos al pueblo de Israel, y tenemos que en el pueblo de Israel parece que el enemigo no está en medio del desierto, no está en medio del Mishkan, como que está afuera, está alrededor. Y nosotros somos como unos radios, como unos televisores, que recibimos ondas, recibimos señales. Y en este caso, pues no son ondas radiales, las ondas hertzianas, no son las frecuencias de luz y sonido, son frecuencias espirituales, son ondas espirituales. Y nosotros o sintonizamos la perilla, tenemos una perilla y nosotros tenemos el control de esa perilla, y o sintonizamos esa perilla con las ondas que vienen de parte de Loa y vamos a seguir esa instrucción, vamos a seguir esa guía, o la sintonizamos con las ondas que vienen de las tinieblas y que vienen llenas de luz y llenas de colores. Entonces prendemos el televisor en ese tipo de cosas, prendemos los celulares, los computadores en ese tipo de cosas, prendemos los radios en ese tipo de cosas y llenamos nuestra alma de ese tipo de cosas, del jugo, del fruto del árbol bien y mal, que causa muerte. O nos vamos a sintonizar con la palabra de Loa y con el espíritu de Loa, que es la semilla de la vida y que trae luz y vida, y que es el espíritu verdadero y que es el espíritu eterno, el espíritu que da eternidad. Entonces, el pueblo de Israel puso su dial, su sintonizador, en la longitud de onda del enemigo. Entonces es posible que el enemigo acceda a los predios del Eterno a través de sus ondas espirituales. Él no tiene que estar presente directamente en su ser, en el lugar específicamente, y ahí mismo manipulando a las personas dentro del mismo lugar. Él puede estar desde afuera, y desde afuera él se puede sintonizar, se puede comunicar, como lo hace el espíritu de Loa. Entonces nosotros tenemos que ver cómo sintonizamos nuestro aparato receptor. Nosotros somos un aparato receptor.
no solamente para recibir todas estas ondas físicas que nos rodean y que muchas de esas alteran el sistema nervioso, sino para recibir las ondas espirituales, y esas sí que o armonizan, si es la sintonía correcta, o alteran y llevan a la muerte misma si estamos en la sintonía incorrecta. Entonces aquí tenemos otra posibilidad. El árbol bien y mal pudo haber enviado sus ondas hasta el centro o hasta el lugar donde se encontrara Java, en el centro o en los alrededores del jardín, y traerle esta información, incluso imagen, porque esas ondas transmiten imagen y sonido, transmiten todo. Y de ahí tenemos una cantidad de gente teniendo visiones. Y esas visiones, ¿de dónde vienen? Vienen del árbol de la vida, vienen del árbol espiritual, vienen del árbol que es Eloa, el espíritu y vida, o vienen del árbol bien y mal. Peligrosísimo, peligrosísimo. Y las personas creen que casi todo lo que ven y oyen viene del árbol de la vida, porque les parece que por ser tan portentoso, tan milagroso, no puede ser del árbol bien y mal. Y ahí está el engaño. Y por eso nos dice que aún los escogidos serán engañados. Esa es otra forma. Y nosotros vemos que muchas personas y muchas iglesias están engañadas de esta manera, cuando nos damos cuenta que resultan con una cantidad de doctrinas tan extrañas y que esas doctrinas están apoyadas con visiones, sueños y mensajes de los espíritus, mensajes del mundo espiritual. Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, ¿qué diríamos? La adoración a la hostia no es bíblica. La adoración a la hostia no es bíblica. Pero las personas que consideran en su desconocimiento que esa es la mejor forma de adorar a Dios, porque Él está presente ahí en un elemento material, Él se hace presente en la plenitud de su divinidad, y lo adoran, y le rezan, y lo alaban, y vienen y tienen sueños, y tienen visiones, que les dice que la hostia, o que el Santísimo también lo llaman, les manda a decir que tal cosa, o que el Santísimo está muy contento con toda la fidelidad que le tienen, con todos los rezos, con todas las ceremonias que le han hecho. ¿Eso es de Dios? No es de Dios, no es de Dios, no es de Dios. Que aparece un bultico, una imagen de una que llaman virgen, y que hay 11,000 en réplicas, que se ha manifestado en todas las formas y virtudes posibles, y que aparece una de ellas llorando. Y de verdad dan testimonio que sí, que le vieron las lágrimas, y a veces lágrimas de sangre, o bueno, tantas cosas. Eso para poner como un ejemplo un poquito extremo, pero que sí es una realidad en este mundo, es una realidad, no es una fantasía, no es algo inventado, ficticio. Entonces, así como Dios puede intervenir en este mundo y puede intervenir en nosotros, estando Él allá en su trono, a través de la comunicación que Él nos manda por medio de su espíritu, el mensaje, la ciencia, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, todo eso nos lo manda a través de su Rúa, y su Rúa puede estar en medio de nosotros o con nosotros, y puede estar dentro de nosotros, o puede que no, puede ser desde alrededor, o puede ser desde allá, desde el trono de los cielos. Para el poder del Padre no hay espacio, no hay lugar. Él puede abarcar todos los lugares al mismo tiempo. Y Él puede, no estar condicionado al tiempo,
El tiempo existe para nosotros. Él está en la eternidad. La eternidad es otra cosa, diferente al tiempo en el que nosotros estamos. Entonces Él simplemente a través del Rúa manda el mensaje y el mensaje es automático. Llega instantáneo, instantáneo. No tiene que demorarse no sé cuántos años luz de donde el Señor allá en el universo tenga su trono para traspasar todas las galaxias, planetas, sistemas solares y todo, y llegar hasta acá. Es automático porque en él no cuenta el tiempo ni cuenta el espacio, la distancia. Ese es el poder del espíritu. Y el otro árbol tiene capacidades semejantes porque fue construido así, fue creado así. Que él después empezó a usar esas capacidades para mal, ya eso es otra cosa. Y el Señor no le ha quitado esas capacidades, se las ha limitado, se las ha condicionado y él obedece aterrorizado. Entonces tenemos varias posibilidades. O entró en un momento dado en el jardín de una manera, digamos, alucinante, trastocó los sentidos de Eva, y dice que sus sentidos fueron embolatados, sus sentidos fueron engañados, y vio fue el árbol bien y mal en vez del árbol de la vida, y se le dijo que comiera, y ella creía que era el árbol bien y mal, y resultó comiéndolo, y pensando que era el árbol de la vida. Bueno, eso fue un enredo fatal, y tenemos pues todas las consecuencias que hay. O también desde afuera, y desde afuera él se puede comunicar con sonidos y con imágenes. Nosotros lo podemos entender hoy en día que tenemos todas estas tecnologías. Si el hombre lo puede hacer, Dios lo hace y creó a esa criatura con esas facultades, solamente que se las ha limitado, se las ha limitado. Entonces vamos a ver aquí en Apocalipsis 21, perdón. Entonces aquí tenemos que se va a volver a establecer el Edén en la tierra. Nuevamente se va a volver a establecer el Edén en una manera no plena, más limitada, el milenio, porque después del milenio es cuando ese Edén va a ser pleno. Después del milenio va a ser el Edén pleno y por la eternidad. En este momento es el Edén también, Dios con los hombres, pero a través de Yeshua. Entonces es un Edén todavía con ciertas limitaciones, no con la plenitud. Entonces dice en el versículo 21:5, el que estaba sentado en el trono dijo: yo vengo y hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces la fuente del agua de la vida es también el árbol de la vida. Entonces está representado con un árbol, está representado con el agua, con una fuente. Dice: el que venza heredará todas las cosas, toda la creación será nuestra herencia. Y yo seré su soberano, su rey, su todo, y él será mi hijo. Entonces somos hijos del dueño de todo, somos hijos del árbol de la vida, y somos árboles de la vida también, imagen y semejanza. Pero cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vamos al 20. Ahí donde estábamos leyendo es cuando se va a establecer el paraíso en su totalidad, después del milenio. Y ahí no va a existir el enemigo, no va a existir el mal, no va a existir la muerte. Todo eso va a ser echado fuera y definitiva y eternamente, sin opción de volver a interferir, sin opción de volver a atravesarse de por medio, de volver a llegar. Pero en el paraíso que es el milenio, que es un paraíso todavía no pleno, encontramos algo diferente. Y dice en el versículo
20. En el capítulo 20, versículo 1, dice, vio un Malak que descendía del cielo con la llave del abismo. Esto es cuando llega Yeshua a establecer el milenio. El preámbulo del paraíso pleno, este paraíso inicial. Y dice, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satán, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, cuando la tierra es reconstruida otra vez, restaurada otra vez, liberada nuevamente, ¿cómo es que dicen a veces en términos religiosos? Algo parecido a reconstruir, restablecer, regenerar, toda. Cuando esta tierra es regenerada, apenas llega Yeshua y empieza con esa tarea de la regeneración, entonces el enemigo lo sacan de la tierra, lo mandan volando por allá a otra galaxia. No, lo dejan en la tierra. Pero ¿en qué parte de la tierra lo dejan? Dice, en las profundidades del abismo. Y allá, en esas profundidades, queda encerrado y se le pone un sello de manera que él no puede actuar. Entonces, ¿está fuera de la tierra? ¿Está en alguna otra parte del universo? No, está aquí mismo en la tierra. ¿Puede actuar aquí en esta tierra? No, no puede actuar. Está totalmente prohibido, cohibido, encarcelado, sellado, imposibilitado por la autoridad del Ruach HaKodesh, por la autoridad de la voluntad del Padre a través de Yeshua. Y viene un ángel y hace esta tarea. Y dice, y vi los tronos, se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar, o sea, los redimidos a través de Yeshua, y las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Yeshua y la palabra de Eloa, que los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Machía 1000 años. ¿Y qué pasó durante esos 1000 años? No existió adversario, no existió acusador, no existió. Y durante todos esos años solamente gobernó Yeshua con los que tuvieron la facultad de gobernar junto con él. Y fue un reino apacible, fue un reino tranquilo, de bendición, de prosperidad, espiritual, material, todo lo que se quiera. ¿La gente sabía del enemigo? ¿Sabían del acusador? Sí, porque los que quedaron vivos cuando llega Yeshua tienen esa experiencia para contársela a todos los que vayan naciendo a través del milenio. Y todo el mundo sabe que aquí está ese ser, que está aquí en la tierra. Y saben que está bajo tierra, que está en las profundidades del abismo y que está preso, que está detenido y que no puede hacer nada. Y saben qué fue lo que hizo en el Edén. Tal vez en el Edén estuvo enterrado debajo del Edén, no sabemos. O estuvo por fuera del Edén, lo más probable es que estuvo por fuera del Edén. Y al estar por fuera del Edén es como si hubiera estado encarcelado en el resto de la tierra. Con respecto al Edén, al Edén no lo podía tocar. El Edén, él tenía un sello que lo imposibilitaba tocar el Edén. Estaba sellado. Así como decía una anciana en la congregación donde yo estaba. Dice, sí, es que a ella le gusta mucho estar encerrada en la calle. Entonces él estaba encerrado en la calle, recorriendo todo el mundo. Y Adán y Java viviendo con Eloa en el jardín del Edén. En el caso del milenio, él está encerrado en las profundidades de la tierra, mientras toda la tierra está llena del conocimiento de Eloa y está llena de la gloria de los frutos de su Torah, de los frutos de su espíritu en toda la tierra y en toda la gente. Pero estas personas no han tenido la experiencia de una prueba con él, como la han tenido todos los que vencieron antes de Yeshua y se van a sentar con él, o nos vamos a sentar con él a juzgar, o sea, a gobernar, en otras palabras, a gobernar con él y a prestar un servicio sacerdotal y un servicio real, administrativo, un servicio espiritual y un servicio físico.
Y estas personas que están en este milenio saben todo lo que les han contado del árbol bien y mal, saben dónde está, qué está pasando con él, sabe qué hizo en toda la historia de la humanidad y qué hizo con los primeros padres y qué hizo antes de la regeneración de la tierra, desde la eternidad hasta que fue creado el universo. Saben todo eso, tienen toda la información. Y también saben una profecía. Están advertidos, les han anunciado. Eso no es una cosa por sorpresa. El Señor no nos da ese tipo de sorpresas. Les están diciendo, al final del milenio se los vamos a soltar unos días a ver ustedes qué decisión toman. Porque ustedes ahorita están acá muy cómodos, muy gozosos, muy bendecidos, muy de todo, pero es para que aprendan a tomar la decisión por este camino. Y yo, el Padre, voy a tener la seguridad de que ustedes sí están absolutamente determinados por este camino, una vez lo vean y Él les ofrezca otra cosa. Y una vez lo vean y Él les falsifique todo lo que ustedes ya han experimentado, todo lo que ustedes ya han vivido. Entonces eso nos da a entender que probablemente así pasó con Adán y Java. Ellos tuvieron muchos años de entrenamiento en vivir con Dios, en practicar la palabra de Dios, y estaban advertidos de lo que les iba a ocurrir. No les llegó por sorpresa. Cuando dice, y no coman del árbol bien y mal, es porque el Señor les está advirtiendo que les va a venir el árbol bien y mal a quererlos engañar y a quererlos involucrar en que coman, y les está diciendo, no lo vayan a hacer. Y les va a dar unos años de preparación para que ellos estén espiritual y en su carácter fuertes para no dejarse embolatar. Y entonces aquí en este paraíso que establece Yeshua, el Eloa a través de Yeshua, el poder del Ruach Kodesh, dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, el acusador será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ahí se le va a quitar el sello, ahí se le va a quitar el apresamiento, el encarcelamiento, y le va a dar autorización que vaya y emita sus ondas de veneno en todas las mentes que se quieran sintonizar con esta transmisión. Y esa transmisión pues será verbal, será en imágenes, será personal porque está ahí personalmente, y también Gog y Magog. Y los va a reunir en una batalla. Les va a dar armas, imagínense, un reino de 1000 años donde armas no existían, y esta gente va a resultar armada y va a resultar sabiendo manejar armas. ¿Qué tal es el espíritu de guerra? ¿Qué tal es el espíritu de odio, de venganza, de destrucción, de muerte? Espantoso. Si no es porque el Eterno lo mantiene ahí al límite, no habría nada, estaría la tierra como la tenemos en Tohu Babohu, en el segundo versículo, y no existiría ningún ser vivo. Y dice, los va a reunir para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que la cantidad de seres que se van a dejar engañar otra vez va a ser millonadas de millonadas, multitudinaria. Y durante el milenio que sí va a haber nacimientos, no va a haber control natal, todo el mundo va a tener de a 20 hijos, todos los que quiera tener, eso va a ser algo prolífico, maravilloso, todos inteligentes, todos sabios, todos productivos. Y dice, ¿y cuál es el objetivo? ¿El objetivo es el antisemitismo? No. El objetivo es, subieron por toda la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los Kadochim y la ciudad amada del Eterno, y entonces descendió fuego del Eterno y los consumió a todos. Los consumió a todos. Entonces no tenemos forma de decir si ese árbol, y específicamente el elemento vegetal, estaba exactamente dentro del paraíso, estaba a los alrededores, parece muy probable que estaba más bien era a los alrededores, y también hay otra probabilidad que en un momento dado el enemigo hizo aparecer
como que el árbol que estaba al centro no era el árbol de la vida, sino que era el árbol bien y mal, que era el que lo representaba a él mismo. Entonces, debió haber habido un momento cuando el Señor permitió ese ingreso a ese lugar, así como va a permitir en un momento dado el ingreso en toda la tierra al final del milenio. Porque ya los tenía ellos preparados, instruidos, enseñados, entrenados, y llegaba el momento ya definitivo donde había que determinar cuál era la decisión de ellos, porque el Señor no los quiere tener ahí en bondad, en santidad, simplemente porque no hay otra cosa, no hay una alternativa. El Señor quiere que ellos sepan que hay otra posibilidad, que hay una alternativa, pero primero entrena y capacita para cuando se dé ese encuentro con la otra alternativa, estén completamente equipados para que no pierdan su decisión correcta que tienen que tomar. Y lo mismo hizo con el pueblo de Israel. Aquí les pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Decidan, escojan. Y lo mismo está ocurriendo aquí en el milenio, en el preparaíso, definitivo, absoluto. Hay toda esa preparación y están anunciados, ellos saben, al final va a pasar esto. Van a ver la muerte, van a ver la maldición, lo que ustedes no conocen en concreto, en experiencia, y que ya tanto se les ha explicado y que ya tanto testimonio han tenido para que ustedes mismos tomen su decisión. Entonces, falta de libre albedrío sería que el Señor no dejara conocer esa otra parte y los mantuviera ahí, y entonces el Señor diría, bueno, están acá, pues porque yo los creé bien, buenos, y no conocen otra cosa, pero no es su decisión, y menos bajo conocimiento de la otra posibilidad, de la otra alternativa. Entonces, ¿qué pasó acá en el milenio? ¿Dónde estaba la semilla bien y mal? La semilla bien y mal estaba por allá enterrada. 1000 años estuvo ahí enterrada. Como pasa con las semillas de los árboles. Las semillas de los árboles duran miles de años, o las semillas de los cereales, y todavía encuentran en las excavaciones por allá en las tumbas de los faraones semillas. Y tienen 2000 años, 3000 años, y las ponen a germinar y funcionan. Y aquí está esta semilla guardada 1000 años en el corazón de la tierra, en las profundidades del abismo, y apenas se le dice, brote, sale, con toda la vitalidad, con toda la energía, con todo el poder, con todo el vigor, frondosa, verde, llena de luz, luminosa, hasta el punto de que confunde a todos, haciéndoles creer que sí es todo eso, vigor, luminosidad, bendición, vida, y que es el árbol de la vida. Y que todo lo que hizo Yeshua y que todo lo que hizo esa Jerusalén, que todavía no es la nueva Jerusalén, esa Jerusalén reconstruida, restaurada, fue una mentira, fue una visión, fue un espejismo, y que no era la realidad, y que Él sí es la realidad, que coman. Y todo el mundo dice a comer. Todo el mundo dice a comer. Entonces, de alguna manera, en algún momento, pudo haber estado dentro del jardín del Edén. Pudo haber sido. También pudo haber sido que no. También pudo haber sido que estuvo alrededor, como dice la escritura, también anda como un león rugiente alrededor, a ver quién se arrima ahí a la baranda, al cerco, para ver cómo lo devora. Al límite. A ver cómo lo devora. Bueno, es muy válido así, perfectamente. Excelente, excelente. Y hay pues estas otras posibilidades, estos otros enfoques, estos otros aspectos. Es algo realmente fascinante, fascinante, fascinante. No alcanzamos a calcular, a evaluar, a conocer la mente de Eloa, los planes de Eloa, y todo eso está guardado en su Rúa, en su Dabar, en su verbo, que es el Rúa, y que viene y se instala en Yeshua, y él viene y se constituye en el Dabar, en el verbo de Eloa, encarnado. Esa manifestación plena de la divinidad. Son cosas demasiado sublimes para nosotros, demasiado grandes, demasiado elevadas, que pues no hacemos sino torcerlas, embolatarnos, entrar en competencias, en rivalidades, en alegar los unos con los otros,
Y pues no se trata de eso, se trata es de, pues, no hay posibilidades que bíblicamente caben, hay otras posibilidades que bíblicamente no, cada uno en su libre albedrío, y vemos también que nos falta mucho buscar ese acercamiento al Ruach Kodesh. Nos falta mucho buscar esa dirección del Ruach Kodesh, y para eso fue que Yeshua lo dejó. Entonces, eso iba con la otra pregunta. ¿Por qué es tan importante el Ruach Kodesh? Y me gustaría que para el otro Shabbat tuviéramos una pregunta que vaya más allá, el corazón del corazón, la parte nuclear, la parte central. ¿Cuál es el elemento más importante de la obra del Ruach Kodesh? ¿Qué es lo más importante que el Ruach Kodesh hace? En cuanto a esa otra pregunta. Y pues la otra que teníamos era que varios textos que nos pudieran ilustrar un poquito cuál sería el árbol bien y mal, cuál sería el árbol de la vida, literalmente, del espíritu y de la vida, y si estaban juntos en el centro de Edén, o si estaba uno en el centro, el otro estaba a los alrededores, o si en algún momento ingresó el árbol bien y mal al Edén. Bueno, ahí tenemos esas expectativas, esas posibilidades. El Machías será el que dé las precisiones de muchas cosas que por la escritura misma y por el Rúa todavía no tenemos esas exactitudes de esos detalles. De todas maneras, esto nos debe animar, nos debe motivar mucho más a cuidar nuestra salvación, a buscar esa ejal con el Eterno a través de ese Rúa que nos dejó Machía, para eso lo dejó, y de esa forma entramos en esa ejal que él entró con el Padre, entramos en esa ejal con él y con el Padre, y entre todos nosotros. Padre soberano, Rey del universo, te damos toda Rabá por tantas misericordias, por tantas bondades, por ese mensaje del reino tan maravilloso, tan grande, tan elevado, tan extenso, que es sabiduría, que es entendimiento, que es gloria de tu nombre, que es expresión de tu misericordia y de tu gracia a través de Yeshua y en el poder de tu Rúa para todas tus criaturas. Padre, te damos toda Rabá, porque con tu pueblo Israel, que es tan especial, apenas nos has dado una muestra de lo que quieres para cada criatura que has puesto sobre este planeta, a través de toda su existencia. Padre, te exaltamos, te glorificamos, te adoramos, junto con Yeshua, junto con tu Cordero inmolado, junto con tu Cohen Agadol, y con tu Ruach Kodesh, con quienes haces toda esta realización de esta obra supremamente maravillosa, muy maravillosa, que no, las palabras no alcanzan. Y si eso lo decimos así, apenas percibiendo ciertos detalles muy en el entendimiento, no solamente entendimiento humano, sino también espiritual, podemos como calcular un poco qué fue lo que, a qué se refiere el apóstol Shaul cuando dice cosas sumamente maravillosas que no es posible dado al hombre en el vocabulario que se maneja humanamente expresar. Padre, toda Rabá, y que por favor tu presencia continúe con nosotros en el transcurso de toda esta semana y mañana que hacemos con tu favor ese resto de la conmemoración de los días de Hanukkah, otra manifestación del árbol de la vida, el árbol del espíritu y vida, que eres tú, con tus planes y de todos estos intentos fallidos del árbol bien y mal, cómo tú nos inspiras cada vez de confianza, de esperanza, de ánimo, de seguridad, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que sea. Padre, que tu Rúa siga estando con nosotros también para fortalecernos y para ayudar
a que no seamos engañados y que nos esforcemos en esa tarea sacerdotal que nos has confiado en esa compañía de levitas que somos para nuestro Cohen Agadol. En su nombre te damos toda rabá. Amén, amén. Entonces, feliz semana para todos. Bendiciones.